Bueno, vamos a comenzar resolviendo este ejercicio. Nos dice determinar una ecuación vectorial y sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Además, aunque ahí no nos lo mencionan, vamos a encontrar sus correspondientes ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la recta R que contiene al punto A de coordenadas -1, 0, 5 y que esta recta es paralela al vector V. Bueno, nosotros sabemos que para encontrar la ecuación de una recta necesitamos conocer un punto contenido en la recta y su dirección expresada por un vector. En este caso, como el vector V es paralelo a la recta R que estamos buscando, entonces este vector estará describiendo la dirección de la recta R. Recordemos que la ecuación vectorial de una recta se puede conocer si encontramos o conocemos el vector de posición de un punto contenido en la recta más t o lambda o la letra que ustedes quieran usar como parámetro, el vector director. Muy bien, en este caso, una ecuación vectorial de esta recta, y decimos una porque nuestra recta puede definirse a través de una infinidad de ecuaciones. ¿De qué dependerá cada ecuación? Pues de la información que nos brinden. En este caso, como nos están dando el punto A y el vector V, pues entonces vamos a encontrar una ecuación donde vamos a utilizar esta información. Pero si nos hubiesen dado otro punto en la línea recta y otro vector, que tenga la misma dirección que la línea recta, entonces nuestra ecuación será diferente. Pero aunque la ecuación sea distinta, estará describiendo al mismo lugar geométrico, es decir, estará describiendo a la misma línea recta. Bueno, entonces para esta línea recta que se llama R, su ecuación vectorial será R es igual al vector de posición del punto A más T veces el vector director V. Entonces, sustituyendo la información que nos están dando a el vector de posición del punto A tendrá componentes escalares -1, 0, 5. Y es que recuerden, alguien podría decir, estamos utilizando el punto A. No, estamos utilizando el vector de posición del punto A. Y es que existe uno y solo un vector que parte del origen y que llega al punto A. Ese vector es el vector de posición del punto A, se denota con A minúscula testada y tendrá componentes escalares -1, 0, 5. Y eso, por esa razón fue que escribí eso. Bueno, después será más t lambda o la letra que ustedes quieran que está simbolizando a su parámetro, t veces el vector director, que en este caso es sus componentes escalares son 3, -2 y 0. Y entonces hacemos el desarrollo de t por cada una de las componentes del vector director y entonces nos quedaría -1, 0, 5 más 3t menos 2t y 0. Y entonces sabemos que los vectores se suman componente a componente. Sumo primeras componentes entre sí, segundas componentes entre sí y terceras componentes entre sí. Entonces me quedaría -1 más 3t, 0 menos 2t o simplemente menos 2t. Y por último 5 más 0t o simplemente 5. Entonces ya una ecuación vectorial de la recta sería esta. -1 más 3t, menos 2t, 5. Si nos la hubiesen pedido en forma trinómica, entonces la ecuación vectorial de la recta se podría representar como -1 más 3t en i, menos 2t en j y más 5 en k. Y ya, esa sería la ecuación vectorial de la recta en forma trinómica. Usualmente usamos la de los componentes escalares porque después de haber encontrado la ecuación vectorial de la recta, una ecuación vectorial de la recta, R, a partir de esta, si nosotros esa ecuación vectorial que tiene componentes -1 más 3t, menos 2t, 5, la igualamos con el vector genérico x, y, z, entonces vamos a encontrar las que se llaman ecuaciones paramétricas de la línea recta. Nosotros sabemos que para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Por lo tanto, la primer componente del vector 2, que es x, la igualo con la primer componente del vector 1, que es -1 más 3t. Después, la segunda componente del vector 2, que es y, la igualo con la segunda componente del primer vector, que es menos 2t. Y por último, la tercer componente del segundo vector la igualo con la tercer componente del primer vector. Y ya estas que tenemos aquí se conocen como ecuaciones paramétricas de la recta. Muy bien. Y
de estas ecuaciones, si nosotros despejamos el parámetro t en cada una de ellas, entonces vamos a poner aquí despejando al parámetro. En este caso el parámetro se llama t, pero podría haberse llamado lambda o cualquier otra letra. Entonces despejando al parámetro, entonces de la ecuación 1, de la ecuación 2 y de la ecuación 3. Entonces de 1 nos quedaría t es igual a x más 1 sobre 3. De la ecuación 2 nos queda t es igual a y entre menos 2. Y de la ecuación 3 no se puede despejar t porque no hay t que despejar. Entonces vamos a igualar, de las que sí se pudo despejar t, vamos a igualarlas entre sí. Entonces nos quedarán x más 1 sobre 3 igual a y entre menos 2. Y antes de estas ecuaciones y separada por un punto y coma, ponemos a la última ecuación que no pudo despejarse t. Entonces, estas que tenemos aquí se conocen como ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la recta. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar. Solamente tómense un momento para terminar de copiar este ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio donde nos dice determinar una ecuación vectorial de la recta L que contiene a los puntos P y Q. Bueno, nosotros sabemos que para encontrar la ecuación de una recta necesitamos un punto y su dirección expresada por un vector, pero también podrían darnos dos puntos, como es en este caso, o también podrían darnos las ecuaciones de dos planos. Y a partir de cualquiera de esas tres informaciones podemos encontrar la ecuación vectorial de la recta, posteriormente sus correspondientes ecuaciones paramétricas y para al final obtener su ecuación cartesiana en forma simétrica. Muy bien, entonces, bueno, tenemos de una recta dos puntos. Fíjense, imagínense que esta es nuestra recta y aquí tenemos al punto P y este es nuestro punto Q. Entonces, pues ya de la recta ya tengo un punto. Puedo usar a P o puedo usar a Q, el que sea. Pero necesito además el vector director, o sea, un vector que tenga la misma dirección de la línea recta. Ah, pues muy sencillo. Entonces, si encuentro un segmento dirigido que une a P con Q, ese segmento dirigido que une a P con Q, entonces, pues yo puedo encontrar el vector director de la recta. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver, fíjense, para que practiquemos un poco nuestra álgebra vectorial. Si yo dibujo por aquí abajo un sistema de referencia, x, y, por aquí está, x, y, z, un sistema de coordenadas en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, recordemos que el vector que parte del origen y llega al punto P se llama vector P. Y el vector, permítanme, falta la flecha. Después, el vector que parte del origen y que llega al punto Q se llama vector Q. Entonces, como el vector P y el vector Q parten del origen, esta operación que aquí está dibujada, o sea, este segmento dirigido es una resta. Entonces, el segmento PQ, que va a ser mi vector director, se va a calcular como el vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto P. No lo olviden. Cuando los dos vectores que parten de un mismo punto, un vector que vaya de uno de ellos al otro va a ser un vector expresado como una resta. El vector al que llegamos va a estar con signo positivo y del que partimos va a ser con signo negativo. Entonces, por eso aquí fue Q positivo, porque llegamos a Q, menos P, porque partimos de P. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el segmento PQ, en principio. El segmento PQ dijimos que es el vector de posición del punto Q. Si este es mi punto Q, su vector de posición tendrá componentes escalares 2, 3, menos 6. Si este es mi punto P, su vector de posición tendrá componentes escalares 3, menos 2, menos 1. Entonces, el vector de posición del punto Q tiene componentes escalares 2, 3, menos 6. El vector de posición del punto P tiene componentes escalares 3, menos 2, menos 1. Entonces, obtendríamos 2 menos 3 sería menos 1. 3 menos menos 2 sería 5 y menos 6 menos menos 1 sería menos 5. Este segmento PQ es mi vector director. Y entonces ya puedo encontrar la ecuación vectorial de la recta con el punto P y el vector director U o con el punto Q y el vector director U. Entonces, les decía hace rato, dependerá de la información que utilicemos, vamos a encontrar una ecuación
distinta. Por eso decimos una ecuación vectorial, porque en realidad una recta tiene una infinidad de ecuaciones y cada ecuación dependerá de la información que usemos. Entonces vamos a poner aquí, usando al punto P y al vector U, entonces mi ecuación vectorial de la recta R será el vector de posición del punto P más T o lambda veces, si quieren ahora usamos lambda veces el vector director U. Entonces nos quedaría el vector de posición del punto P tiene componentes escalares 3, menos 2, menos 1. El vector director tiene componentes menos 1, 5 y menos 5. Muy bien. Entonces, si sumamos, bueno, si desarrollamos antes de sumar, multiplicando lambda por las componentes del vector director, entonces nos quedaría menos lambda, 5 lambda y menos 5 lambda. Ya está. Entonces ahora sí sumamos vectores y entonces nos quedará que una ecuación vectorial de la recta sería 3 menos lambda porque se suman componente a componente. Entonces primer componente del primer vector con primer componente del segundo vector. Después menos 2 más 5 lambda, coma menos 1 menos 5 lambda. Y aquí nada más agregamos con lambda perteneciente a los reales. Entonces esta sería una ecuación vectorial de la recta. Y si esta ecuación vectorial, lo voy a escribir con otro color, la igualamos con el vector genérico de componentes menos componentes x, y, z, entonces estaríamos encontrando las correspondientes ecuaciones paramétricas. Entonces diríamos que x será igual a 3 menos lambda, que y será igual a menos 2 más 5 lambda, y por último que z será igual a menos 1 menos 5 lambda, y otra vez decimos con lambda perteneciente a los reales. Y estas se conocen como ecuaciones paramétricas de la recta. Y por último, si de las ecuaciones paramétricas despejamos el parámetro lambda, entonces de 1, de 2 y de 3, vamos a despejar de cada una de ellas el parámetro lambda. Entonces de 1, entonces me quedaría que lambda sería igual a 3 menos x. Déjenme escribirlo bien. 3 menos x. Después de 2, lambda será igual a y más 2 sobre 5. Y por último, de 3, entonces lambda será z más 1 sobre menos 5. Y entonces como el parámetro es el mismo en las tres, yo las puedo igualar. Entonces decimos igualando esas tres expresiones, me quedaría 3 menos x es igual a y menos 2 entre 5, que será igual a z más 1 sobre menos 5. Y ya estas se conocen como ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la línea recta. Entonces repetimos, esta primera que encontramos es una ecuación vectorial. Estas se llaman ecuaciones paramétricas y esta ecuación cartesiana en forma simétrica de la recta. Entonces lo vamos a escribir, fíjense. Entonces esta sería una ecuación vectorial. Pero bueno, le ponemos ecuación vectorial de la recta. Ok, bien. Ecuación vectorial de la recta. Esa es. Esa se llama ecuación vectorial de la recta. Vamos a ver. Esta es de aquí abajo, las que están en color rojo. Permítanme, porque lo copié. Ok, no se pudo. Muy bien. Permítanme un momento. Listo. Entonces esta se llama ecuación vectorial de la recta, la que está aquí. Esta de aquí. No esta expresión, todo esto. Todo eso es la ecuación vectorial de la recta. Bueno, estas que tenemos aquí se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. Y por último, esta se llama ecuación cartesiana en forma simétrica de la recta. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, pero pues tómense un momento para copiarlo, por favor.
Bueno, vamos a pasar a GeoGebra para revisar esta. Vamos a pasar a GeoGebra para revisar esta recta que acabamos de dibujar o que acabamos de encontrar su ecuación vectorial. Entonces, en esta nos daban como información 2 puntos, el punto P y el punto Q. Entonces, en GeoGebra recuerden que los puntos se representan con letras mayúsculas y con un signo igual. Entonces sería P de coordenadas 3, menos 2 y menos 1. Ese es un punto de la recta. Y el otro es Q, que tiene coordenadas 2, 3 y menos 6, me parece. Sí, y menos 6. Listo. Ese es nuestro vector. Entonces aquí en GeoGebra aparece por default la vista gráfica 2D. Entonces podemos aquí en estos 3 puntitos abrir la vista gráfica 3D. Y entonces si la abrimos, pues ya ahí nos aparecen nuestro punto P y nuestro punto Q. Listo. Vamos a cerrar si quieren esta vista gráfica 2D. Listo. Ah, me abrió otra. Pero bueno, aquí le damos cerrar. Y luego aquí otra vez le damos cerrar. Y ya solo tenemos abierta la vista gráfica 3D. Muy bien. Recuerden que en la vista gráfica 3D, nosotros podemos, permítanme, nosotros podemos recordar que el eje en color rojo es el eje X, el eje en color verde es el eje Y y el eje en color azul es el eje Z. Entonces, nuestros puntos P y Q ya están ahí marcados. Observen ustedes que P se encuentra en el séptimo octante y el punto Q en el quinto octante. Bueno, el punto Q en el quinto octante y el punto P se encuentra en el sexto, séptimo, en el octavo octante. Muy bien. El punto Q en el quinto y el punto P en el octavo. En el octavo octante. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, esos dos puntos forman una línea recta. Nosotros ya encontramos sus ecuaciones paramétricas. Pues vamos a saber cómo se dibuja en GeoGebra una curva dadas sus ecuaciones paramétricas. Pues ya sabíamos que una recta es la curva más simple que existe. Entonces, vamos a dibujarlo. Las ecuaciones paramétricas que nosotros encontramos fueron las siguientes. Déjenme buscarlas. Entonces, para X, su ecuación era 3 menos lambda. Entonces, aquí en GeoGebra, cuando querramos escribir unas ecuaciones paramétricas de una curva, vamos a tener que escribir cada variable X, Y, Z como una función. Entonces, ponemos f de t. Entonces, vamos a poner aquí f de t es igual a 3 menos t. Entonces, esa es mi primera correspondiente ecuación paramétrica para X. Era X es igual a 3 menos lambda. Pero aquí en GeoGebra el parámetro se debe denotar con la letra t. Y cada variable X, Y, Z va a ser una función. Por eso entonces X será igual a f de t igual a 3 menos t. Luego Y será igual a g de t. Permítanme. G de t igual a menos 2 más 5t. Y por último, z, que va a ser la última función, será h de t es igual a menos 1 menos 5t. Esas son las ecuaciones paramétricas que nosotros encontramos. Entonces las escribimos en GeoGebra. Ahorita ya las estoy apagando. Observen ustedes. Las apagué y entonces voy a escribir aquí en GeoGebra el comando curva y entonces me aparece todo este menú de opciones. Voy a elegir la opción 2. La primera opción es para una curva en el plano, por eso solo nos piden dos expresiones, un parámetro, el valor inicial y el valor final. Para una curva en el espacio nos piden tres expresiones, un parámetro, un valor inicial y un valor final. Vamos a elegir esa opción porque nuestra recta está en el espacio.
Entonces, mi expresión 1 tendrá que ser f de t. Mi expresión 2 deberá ser g de t. Y mi expresión 3 deberá ser h de t. Mi parámetro, pues se llama t. Mi valor inicial puede ser el que ustedes quieran, por ejemplo, de menos 20 a 20. Y entonces ya se dibujó nuestra recta. Ahí está nuestra recta. Si nosotros tomamos los valores de t mucho más grandes, por ejemplo, de menos 30 a 30, vamos a ver si nos deja cambiarlo aquí. Ya está. Entonces ahí observamos mejor con un zoom que efectivamente las ecuaciones paramétricas que encontramos están describiendo a la línea recta que contiene a los puntos P y Q. En esa recta que encontramos, esa recta contiene a los puntos P y Q, justamente. Muy bien. Si nosotros quisiéramos ver cómo se va dibujando la recta, vamos a apagarla aquí y entonces ponemos un punto. Entonces un punto tiene coordenadas X, Y y Z. Entonces, en este caso, su coordenada en X será F de T. Su coordenada en Y sería G de T. Y su coordenada en Z será H de T. Muy bien. Y ahí está nuestra curva, la misma curva que ya habíamos obtenido. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a borrar esta y dejaremos esta curva nada más. Entonces esta curva, que es la línea recta, que contiene al punto P y al punto Q, sus ecuaciones paramétricas que encontramos, x igual a 3 menos t, y igual a menos 2 más 5t y z igual a menos 1 menos 5t, efectivamente están describiendo a la recta que estábamos buscando. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien, bueno, vamos a hacer ahora este otro ejercicio. Dice, dado los puntos P y Q, obtener la ecuación vectorial de la línea recta, las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Recuerden que es una, dependerá de mucho de qué información utilicemos. Entonces, como nos dan 2 puntos, dibujamos a una línea recta y de esa conoceremos 2 puntos, el punto P y el punto Q. Entonces, si trazamos el segmento dirigido que une a P con Q, lo voy a poner ahí para que no se vayan a confundir ustedes. El segmento que une a P con Q, que sería este. Lo voy a poner con otro color en rojo, por ejemplo, para que se note más. Este segmento PQ podría ser mi vector director, porque tendrá la misma dirección que la línea recta. Bueno, entonces recordemos, el segmento PQ se obtendrá como el vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto P. El vector de posición del punto Q es menos 2, 1, 7, y el vector de posición del punto P es 1, 0, menos 3. Entonces, restando componente a componente, nos quedaría menos 3, 1 y 10. Ese sería mi segmento PQ, que es mi vector director. Y entonces ya sea que use la información del punto P o del punto Q, cualquiera de las dos me va a permitir encontrar la ecuación de la recta. No será, si uso a P, no voy a obtener la misma expresión que si uso a Q, pero van a estar describiendo al mismo lugar geométrico. Como en el ejercicio anterior usé P a P, ahora voy a usar a Q. Entonces, vamos a ver. Recuerden, la ecuación vectorial de la recta será el vector de posición del punto conocido en la línea recta. En este caso les dije, vamos a usar a Q, más T veces el vector director. Entonces nos quedará el vector de posición del punto Q será menos 2, 1, 7, más T veces el vector director, que es menos 3, 1, 10. Muy bien. Entonces, nos quedará al multiplicar T por cada una de las componentes del vector director, nos quedará menos 2, 1, 7, más menos 3T, T y 10T. Entonces, sumando componente a componente de esos vectores, nos va a quedar menos 2 menos 3T, 1 más T, 7 más 10T. Y decimos con T que pertenece a los reales. Recuerden, esta se conoce como ecuación vectorial de la recta. Muy bien. Y ya después, si esta ecuación vectorial la igualo con el vector genérico de R3, que es X, Y y Z,
Entonces me quedará que x es igual a menos 2 menos 3t, y es igual a 1 más t, y que z es igual a 7 más 10t. Y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Solo le agregamos que t debe de pertenecer a los reales. Entonces recuerden, estas se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. Muy bien, y ya solamente nos hace falta las ecuaciones cartesianas. Si de todas estas, de 1, de 2 y de 3 despejamos a t, entonces nos quedaría de 1, nos quedaría que t es igual a x más 2 sobre menos 3, de 2, permítanme, de 2, nos quedará que t es igual a y menos 1, y de 3 nos quedará que t es igual a z menos 7 sobre 10. Muy bien. Entonces, igualando estas tres expresiones, porque todas están igualadas con t, nos quedaría x más 2 sobre menos 3 es igual a y menos 1, que sería igual a z menos 7 sobre 10. Y estas se conocen como ecuaciones o ecuación cartesiana en forma simétrica de la recta. Muy bien, perfecto. Y bueno, ahora vamos a pasar a GeoGebra para que veamos cómo sería la gráfica de esta recta. Muy bien, ya estamos en GeoGebra. Entonces en GeoGebra podemos hacer lo siguiente, miren. En GeoGebra podemos dar, vamos a poner a los puntos P y Q que nos dieron, P igual a P de coordenadas 1, 0 y menos 3. Y el punto Q de coordenadas menos 2,1,7. Entonces, vamos a ver la vista gráfica 3D. Cerramos la vista gráfica 2D por ahora. Y entonces ahí tenemos a nuestros puntos P y Q. Si nosotros encontramos el segmento dirigido que va de P a Q, entonces decimos el que va de P hacia Q. Ahí está mi segmento dirigido. Nos está dando la longitud este comando. Pero bueno, necesitamos un vector. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a darle vector, punto inicial y punto final. Entonces nuestro punto inicial que sea P y nuestro punto final que sea Q. Déjenme quitar que ya no se vea. Olvídenlo. Borrar. Entonces ahora sí. Vector, punto inicial y punto final. Nuestro punto inicial es P, nuestro punto final es Q y ahí está nuestro segmento dirigido. Y entonces aquí ponemos el comando recta y ya nos dice, mira, yo te puedo dar la ecuación de la recta si me das dos puntos o un punto y el vector director de ella. Entonces vamos a usar este comando punto vector director. Entonces vamos a darle el punto P. Bueno, nosotros usamos el punto Q, entonces vamos a darle el punto Q y el vector director, que es U. Y entonces, esa es la ecuación. Y es justamente la misma ecuación que nosotros habíamos obtenido, la ecuación vectorial, que sería menos 2 menos 3 lambda. Luego sería 1 más lambda y por último 7 más 10 lambda. Nosotros usamos como parámetro t. Y sí, efectivamente esa recta contiene a los dos puntos P y Q. Pero bueno, miren, vamos a hacerlo de otra manera. Podríamos haberle dado los dos puntos simplemente. Entonces le damos el comando recta. Déjenme borrarla para que vean que sí va a quedar exactamente. Entonces le damos el comando recta y le damos esos dos puntos, que será el punto P y el punto Q. Y ya nos da la ecuación de la recta. Pero ahora GeoGebra directamente usa como punto al punto P y el vector director pues es el mismo. Y de nueva cuenta vuelve a encontrar una recta que contiene a los puntos P y Q. Es la misma recta, pero esa recta se puede describir a través de una infinidad de ecuaciones. Les repito, ¿de qué depende cada ecuación? Pues de la información que se tenga. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Tómense un momento.
Ok, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice, determinar unas ecuaciones paramétricas y las cartesianas en forma simétrica de la recta P que contiene al punto Q y que es paralelo al eje Z. Entonces, necesitamos para definir a una recta conocer un punto contenido en ella y su dirección expresada por un vector. Para este caso nos dicen algo muy importante, que la recta es paralela al eje Z. Entonces, un vector paralelo al eje Z será el vector K. Lo voy a poner aquí porque no se está notando. Déjenme borrar esto. Muy bien, entonces recuerden, un vector paralelo al eje Z es el vector K. Entonces el vector K de componente 0, 0, 1 es el vector director de esta recta porque es paralela al eje Z. Muy bien, entonces ya la recta que se llama P tendrá como ecuación vectorial el vector director del punto, en este caso es Q, más T veces el vector director que es el vector K. Bueno, lo dejo así. Entonces vamos a describirlo. El vector de posición del punto Q es el que tiene componentes escalares menos 4, menos 1, 0, más el parámetro T. Y recuerden, al vector K no le puse ni testa ni acento circunflejo porque pues es tan conocido que no le necesitamos poner eso. Pero bueno, sabemos que sus componentes escalares son 0, 0, 1. Entonces, sumando componente a componente nos quedaría menos 4, menos 1, t. Esta sería la ecuación vectorial de la recta que contiene este punto y que es paralela al eje Z. De todos modos, ahorita lo comprobaremos en GeoGebra. Esta sería la ecuación vectorial. Después, si queremos las ecuaciones paramétricas, entonces nos quedaría que estas ecuaciones paramétricas, perdón, esta ecuación vectorial la igualamos con el vector genérico x, y, z. Entonces nos quedará x es igual a menos 4, y igual a menos 1 y que z es igual a t. Entonces, como nosotros podemos observar, estas ecuaciones paramétricas de la recta solamente aparece el parámetro en z. Para x y y están fijas. X siempre vale menos 4, y vale menos 1. Z puede tomar cualquier valor. Porque recuerden que aquí se escribe, y aquí arriba también nos faltó, decir que t pertenece a los reales. Entonces aquí también t pertenece a los reales. Entonces les repito, x está fija, y está fija y t pertenece a los reales. Entonces estas ya son las ecuaciones paramétricas. Esta de arriba es la ecuación vectorial. Recuerden esto, toda esta. Y nos faltan la ecuación cartesiana en forma simétrica. En esa, para poder encontrarla, despejábamos de cada una de estas ecuaciones el parámetro t. Sin embargo, observamos que el parámetro t solo aparece en z, o sea que no será necesario despejarlo. Entonces, las ecuaciones cartesianas en forma simétrica serán x igual a menos 4, y igual a menos 1 y z perteneciente a los reales. O sea, se está diciendo que x está fija, que y está fija y que z puede tomar cualquier valor dentro de los reales. Y ya, con esto terminamos. Pero bueno, vamos a comprobarlo en GeoGebra. Muy bien. Permítanme compartírselos. Listo. Entonces, vean ustedes. Ocultar. Permítanme. Bueno, ya estamos en GeoGebra. Vamos a graficar a la recta que nos dijeron. Nos dijeron la recta contiene al punto Q de coordenadas menos 4, menos 1, 0. Y es paralela al eje Z. Dijimos el eje Z tiene como vector director al vector K. Entonces, el vector K tiene la misma dirección que el eje Z en su sentido positivo. Y las componentes escalares del vector K son 0, 0, 1. Ya está. Entonces, bueno, vamos a ver la vista gráfica 3D y cerraremos la vista gráfica 2D para que no nos estorbe. Y aquí tenemos nuestro sistema de referencia
en 3 dimensiones, el eje X, el eje Y en color verde y el eje Z en color azul. Y aquí está nuestro punto Q. Entonces necesitamos la recta que contenga el punto Q y que sea paralela al eje Z. Nosotros ya habíamos encontrado sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Pero bueno, ahorita si le damos el comando recta y le elegimos darle punto y vector director, entonces al punto le ponemos Q y al vector director le ponemos K y justamente ya nos da la recta que contiene al punto Q y que es paralela al eje Z, esa que se pintó en color negro. Y tiene por ecuación vectorial la misma que nosotros habíamos dicho, menos 4, menos 1, el parámetro, en este caso es lambda, nosotros le pusimos t. Y ya. Entonces eso significa que lo que hicimos fue correcto. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, antes de hacer el siguiente ejercicio vamos a recordar que también nos pueden dar como información para encontrar la ecuación de una recta dos planos que la contengan. Entonces recuerden esto, más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Cada una de estas ecuaciones describe a un plano y la intersección de estos dos planos es una línea recta. Entonces, por ejemplo, en este caso dice, sea la recta L de ecuaciones 2x menos y más 5 igual a 0 y x más y más 3z menos 14 igual a 0, determinar unas ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Muy bien. Entonces vamos a darle una hoja nueva. Y vamos a pegar ese enunciado y lo hacemos más pequeño. Entonces, bueno, en nuestro curso de álgebra nos dijeron, un sistema de ecuaciones lineales es aquel donde las ecuaciones contienen solamente variables elevadas a la potencia 1 y no hay funciones trascendentes como seno, coseno, función exponencial, logaritmo natural. Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales donde tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas que son x, y, z. Entonces, como nos hace falta una ecuación, eso significa que nuestro sistema es compatible pero indeterminado, o sea que tiene solución, pero en realidad tiene muchas soluciones. Y eso es lógico porque estamos diciendo que cada una de esas ecuaciones describe a un plano y que la intersección de esos dos planos es una línea recta. Por lo tanto, cada solución de ese sistema de ecuaciones va a ser un punto contenido en una línea recta. Nosotros, para definir a la línea recta, requerimos solamente dos puntos. Entonces, bastará con encontrar dos soluciones particulares de ese sistema de ecuaciones. Para trabajar un poco con lo que ya conocemos, vamos a recordar que un sistema de ecuaciones se puede escribir como una matriz de coeficientes. Entonces, si en el primer renglón escribimos los coeficientes de la primera ecuación, nos quedaría 2 menos 1, 0, porque no hay z, ponemos una vertical y del otro lado las constantes. Entonces sería menos 5, porque este más 5 pasaría del lado derecho de la igualdad como menos 5. Muy bien, para la segunda ecuación, el coeficiente de x es 1, el de y 1, el de z 3 y el término independiente pasa del lado derecho de la igualdad y es 14. Muy bien, entonces en el método de Gauss que revisaron ustedes en álgebra, les decían, en la diagonal principal debe haber unos y debajo de esta debe de haber ceros. Entonces, para que haya un 1 en esta posición, podemos intercambiar el renglón 2 con el renglón 1. Entonces, escribimos, intercambiando el renglón 2 con el renglón 1, nos quedaría 1, 1, 3, 14. Y abajo nos quedaría 2 menos 1, 0, menos 5. Y bueno, ahora aquí abajo decimos, voy a multiplicar al renglón 1 por... Voy a poner renglón 1 por menos 2 más el renglón 2. ¿Para qué? Para que al sumarlo esta expresión se haga 0. Entonces ya me quedaría 1, 1, 3, 14 y multiplico menos 2 por 1, menos 2 más 2 es 0. Luego sería menos 2 por 1 es menos 2. Más este menos 1 nos quedaría menos 3. Y ahora menos 2 por 3 es menos 6. Más este 0, pues nos queda menos 6. Después sería menos 2 por 14 es menos 28. Menos 5 sería menos 33. Y entonces, bueno, ya podemos, a partir de esta expresión, pues
seguir simplificando nuestra matriz de coeficientes o ya despejar. Si usamos el método de Gauss-Jordan, entonces este elemento tiene que ser un 1 y el que está por encima de él debe ser un 0. Entonces vamos a hacer que este elemento sea 1 multiplicando a todo el renglón 2 por menos un tercio. Entonces escribo menos un tercio de renglón 2. Entonces me quedaría el renglón 1 no le voy a hacer nada, lo dejo tal cual está. Y a renglón 2 lo multiplico por menos un tercio. Recuerden, cuando un elemento ya se hizo 1 o 0, por más operaciones que hagamos, ya no va a modificarse. Entonces, 0 por menos un tercio va a seguir siendo 0. Menos 3 por menos un tercio es 1. Menos 6 por menos un tercio es 2. Y menos un tercio por menos 33 nos da 11. Y entonces ya tenemos un 1 en esta posición. Y con ese 1 hacemos 0 al que está por encima. Entonces decimos menos el renglón 2 más el renglón 1. Entonces el renglón 2 no va a sufrir modificaciones. El que va a sufrir modificaciones es el renglón 1, porque el resultado de esta operación se tiene que escribir siempre en el último renglón que aparezca. En este caso en el renglón 1. Aquí la operación se pone en el renglón 2 porque el resultado de esa operación se pone en el renglón 2 porque es el último renglón que aparece. Bueno, entonces ahora sí, menos 1 por 0 es 0, más 1 sigue siendo 1. Recuerden, cuando un elemento ya se hizo 1, 0, pues ya no va a modificarse por más operaciones que hagamos. Luego, menos 1 por 1 sería menos 1 más 1, pues ya se hace 0. Luego sería menos 1 por 2, sería menos 2 más 3, es 1. Luego sería menos 1 por 11, es menos 11 más 14, es 3. Y ya está. Entonces ya no se puede simplificar este sistema de ecuaciones y recordando que la primera columna representa la variable X, la segunda la variable Y, la tercera columna Z y la cuarta columna a los términos independientes, a las constantes. Entonces nos quedaría el sistema como X más Z es igual a 3 y que Y más 2Z es igual a 11. Entonces de aquí podemos decir que X es igual a 3 menos Z y que Y es igual a 11 menos 2Z. O sea, significa que X y Y están en función de Z. Entonces decimos, para Z, por ejemplo, igual con 0, nos quedaría que X es igual a 3 y que Y es igual a 11. De aquí se obtendría el punto P de coordenadas 3, 11, 0. Y alguien podría decir, ¿por qué? Ah, pues porque son ternas ordenadas. Primero X, luego Y y al último Z, no lo olviden. Muy bien. Después decimos, para Z igual con 1, por ejemplo, puede usarse un valor arbitrario, porque esto significa que el sistema es compatible pero indeterminado, o sea que tiene muchas soluciones y que cada una de ellas dependerá del valor de Z. Entonces asignen a Z un valor arbitrario, ahora por ejemplo 1, y entonces nos quedaría, si Z es igual a 1, entonces X será 3 menos 1, o sea 2, y Y sería 11 menos 2, porque sería 11 menos 2Z, o sea, 11 menos 2 por 1, o sea, 11 menos 2 es 9. Y entonces se formó el par ordenado Q que tiene coordenadas 2, 9, 1. Recuerden, ternas ordenadas, primero X, luego Y, luego Z. Y bueno, ¿cómo sabremos si lo que hicimos es correcto? Ah, pues si estos puntos pertenecen a la recta que se forma con la intersección de estos dos planos, pues deben de satisfacer las ecuaciones de los dos planos, porque la recta se forma por puntos que pertenecen a ambos planos. Y entonces, si cada uno de estos puntos pertenece a la recta, entonces pertenecerá a los dos planos y por tanto deberá satisfacer sus ecuaciones. Entonces, si sustituyo estos valores x igual a 3, y igual a 11 y z igual a 0 en las dos, deben de satisfacerse. Si lo hacen, todo lo que hice es correcto. Entonces sería 2 por 3 es 6, menos 11 sería menos 5 más 5, 0, se satisface la primera. Luego sería 3 más 11, 14 más 0, 14 menos 14, 0, se satisface. O sea que el punto P sí pertenece a los dos planos y por tanto a la recta L. Luego el punto Q de coordenadas 9, 1 sería 2 por 2, 4 menos 9 es menos 5 más 5, 0, se satisface la primera. Luego sería 2 más 9, 11 más 3 por 1 sería 3 más 11, 14 menos 14, 0, se satisface la segunda y por tanto Q pertenece a los dos planos y por tanto a la recta L. Y bueno, ya tenemos dos puntos de la recta, con ellos podemos encontrar sus ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Partimos de la ecuación vectorial, entonces encuentro el segmento PQ, que sería el vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto P. El vector de posición de Q es 2, 9, 1
el vector de posición de P es 3, 11, 0, y entonces me quedaría que el segmento PQ, que es mi vector director, sería menos 1, menos 2 y 1. Ese es mi vector director, y entonces puedo usar a cualquiera de los dos puntos. Entonces voy a decir que mi punto va a ser el punto P, entonces va a ser la ecuación vectorial de la recta, será el vector de posición del punto P, porque así yo lo decidí, más lambda veces el vector director. Recuerden, como parámetro se puede usar lambda t, m, n, la letra que quieran, s, por ejemplo. Entonces nos quedaría P0 más lambda veces el vector director. Entonces P0 sería 3, 11, 0, más lambda veces menos 1, menos 2 y 1. Ya está. Y entonces nos quedaría que la ecuación vectorial sería 3 menos lambda, 11 menos 2 lambda, y por último lambda, nada más. Y decimos con lambda perteneciente a los reales. Recuerden, esta se llama ecuación vectorial. Si esta ecuación vectorial la igualo con el vector genérico, permítanme porque aquí puse una coma de más, ya está. Entonces sería 11 menos 2 lambda. Si esta ecuación vectorial la igualo con el vector genérico x, y, z, entonces encontramos las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces nos quedaría que x es igual a 3 menos lambda, que y sería igual a 11 menos 2 lambda y que z sería igual a lambda. Y decimos con lambda perteneciente a los reales. Y ya por último, si despejo a lambda de las ecuaciones paramétricas, entonces de la primera diría que lambda es igual a 3 menos x. De la primera ecuación paramétrica diría que lambda es igual a 3 menos x. De la segunda ecuación paramétrica diría que lambda es igual a y menos 11 sobre menos 2. Y por último, de la tercera, que lambda es igual a z. Y como el parámetro es el mismo, entonces las igualo entre sí. Me quedaría 3 menos x es igual a y menos 11 sobre menos 2, que sería igual a z, y estas ya serían las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la línea recta. Muy bien, pero bueno, vamos a verlo en GeoGebra. Vamos a ver que todo esto que hicimos es exactamente, es correcto, que justamente esos dos puntos pertenecen a los dos planos y por tanto a la línea recta que estamos buscando. Vamos a verificarlo. Muy bien. Entonces observen ustedes, vamos a verlo en GeoGebra. Permítanme compartirles GeoGebra. Ya está. Entonces cierro la vista gráfica 2D y abro la vista gráfica 3D. Permítanme. Bueno, entonces ya estamos en GeoGebra. Vamos a dibujar primero los planos. El primer plano tenía por ecuación cartesiana 2x menos y más 5 es igual con 0. Ahí está, vean, este es el primer plano que nos dieron. La primera ecuación describe este plano, es lo que les decía. Cada ecuación lineal está describiendo un plano. Ya tenemos el primero. Ahora el segundo es x más y más 3z menos 14 igual con 0. Ahí está. Ese es mi segundo plano. Y ahí está mi segundo plano. Y observen ustedes que si yo aquí en GeoGebra le doy el comando intersección de superficies, vean, intersección, entonces selecciono el primer plano y el segundo, y entonces ya me da que la intersección entre dos planos es una línea recta que debe de contener a los dos puntos que nosotros encontramos. Nosotros ya sabíamos que sí los contiene porque satisfacen esos dos puntos las dos ecuaciones, pero véanlos, los vamos a poner. El punto P tiene coordenadas 3, 11, 0, 3,11,0 y el punto P está contenido en la línea recta. Observen ustedes. Ahí está el punto P. Está contenido en la línea recta. Y luego el punto Q que encontramos, que fue, Q, cancelar. El punto Q que encontramos que tiene coordenadas 291. También está en la línea recta. Ya lo revisamos, ya lo estamos viendo. Primero, que cada una de las ecuaciones lineales definía a un plano y que la intersección de esos dos planos es una línea recta. Por eso dijimos, es un sistema compatible pero indeterminado. Tiene muchas soluciones. Cada solución
es un punto contenido en la línea recta que resulta de la intersección de esos dos planos. Y sí, esos dos puntos, el punto P y Q, satisfacen a ambos planos. Así es. Muy bien. Ya lo estamos observando. Perfecto. Bueno, nosotros encontramos las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones cartesianas y la vectorial de esta recta. Bueno, vamos a practicar un poquito más. Voy a borrar los planos y solamente voy a dejar a los puntos para que nos sirvan como referencia, para que verifiquemos que las ecuaciones que encontramos también son correctas. Entonces decíamos, en GeoGebra, si queremos dibujar a una recta, podemos encontrar o utilizar el comando recta y le damos los dos puntos. Entonces ya el punto P, permítanme porque nada más le di el punto, uno de ellos. Entonces le doy recta y le voy a dar como información los puntos, el punto P y el punto Q. Y ya, justamente me llega, me da esta línea recta y esta ecuación vectorial, la cual es igualita a la que nosotros habíamos obtenido. Nosotros habíamos dicho que la ecuación vectorial de esta recta era 3,11,0 más lambda veces menos 1 menos 2,1. Y llegamos al mismo resultado. Muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio. Nos dice encontrar, o sea, la recta J de ecuaciones. Nos dan la recta J representada con las ecuaciones de dos planos. Entonces, determinar la ecuación vectorial de la línea recta, sus ecuaciones paramétricas y sus ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Entonces, recuerden, de este sistema de ecuaciones obtenemos la matriz de coeficientes que sería 1 menos 2, 1, 4, porque este menos 4 pasa del lado derecho como más 4. Y luego sería 2, 4 menos 6 y menos 8, que este más 8 pasa restando. Entonces ya tenemos un 1 en esa posición, pues entonces nada más marcamos aquí las operaciones que vamos a hacer. Va a ser menos 2 veces el renglón 1 más el renglón 2. Recuerden, el último renglón que aparezca es el renglón donde se va a poner el resultado de la operación. Entonces si yo voy sumando 1 más 2, me queda 3. Después sería menos 2 más 4. Ah, perdónenme, porque es menos 2 veces R1 más R2. Entonces, menos 2 por 1 es menos 2, más 2 es 0. Luego sería menos 2 por menos 2 es 4, más 4 es 8. Luego sería menos 2 por menos 1, sería menos 2, menos 6, también sería menos 8. Luego sería menos 2 por 4 es menos 8. Menos 8 sería menos 16. Entonces yo quiero que aquí haya un 1, entonces multiplico aquí, escribo la operación 1/8 de renglón 2. Entonces al renglón 1 no le estoy haciendo nada, lo dejo tal cual está. Y al renglón 2 lo multiplico por 1/8. 0 por 1/8 es 0. 1/8 por 8 es 1. 1/8 por menos 8 es menos 1. Y 1/8 por menos 16 es menos 2. Y entonces ya casi terminé. Nada más digo 2 veces el renglón 2 más el renglón 1. ¿Por qué? Porque si al renglón 2 a esta expresión lo multiplico por 2 y se lo sumo a este, pues ese menos 2 se hace 0. Entonces al renglón 2 no le voy a hacer nada. Y ahora el resultado va a aparecer en el renglón 1, justamente. Entonces 2 por 0 es 0, más 1, 1. 2 por 1 es 2, menos 2 sería 0. 2 por menos 1 sería menos 2, más 1 sería menos 1. Y 2 por menos 2 es menos 4, más 4 es 0. Entonces recuerden que este método, que se llama la matriz de coeficientes, nos permite llegar a un sistema de ecuaciones equivalente. Entonces, este sistema de ecuaciones es equivalente a este nuevo sistema de ecuaciones. Entonces, nos va a quedar x menos z es igual a 0 y y menos z es igual a menos 2. Entonces, si despejo a x y y, van a quedar en función de z. X va a ser igual a z y y sería igual a menos 2 más z. Entonces, yo estoy observando con esto que el sistema tiene muchas soluciones, que cada solución dependerá del valor que yo le asigne a z. Entonces puedo decir, para z igual con 0 y luego para z igual con 1, o menos 1, o 2, o 3, el que quieran, pero traten de usar números pequeñitos y sencillos de evaluar. Entonces, si z vale 0, x vale 0 y y valdrá menos 2, porque menos 2 más 0 pues es 0.
Entonces nos queda el punto P de coordenadas 0, menos 2, 0. Recuerden, ternas ordenadas, primero X, luego Y, luego Z. Luego para Z igual a 1 nos quedará que X es igual a 1 y que Y será igual a menos 2 más 1, o sea, menos 1. Y nos quedará el punto Q de coordenadas 1, menos 1, 1. Recuerden, ternas ordenadas. Y ya nada más para ver si estamos bien, verificamos que estos puntos efectivamente satisfagan ambas ecuaciones. Entonces, si X vale 0, aquí quedaría 0. Luego, si Y vale menos 2 más 2 es 4. Si Z vale 0, sería 4 más 0 es 4. Menos 4, 0 se satisface. Luego, 2 por 0, 0. 4 por menos 2 es menos 8. Menos 6 por 0 es 0. Menos 8 más 0 es 0. Menos 8 más 8, 0. Se satisface también la segunda. Luego, o sea, sustituimos menos 1, menos 1, menos 1, 1. Entonces, 1 menos 2 por menos 1 es 2. 1 más 2 es 3. Más 1, 4. Menos 4, 0. Se satisface. 2 por 1 es 2. 4 por menos 1 es menos 4. 2 menos 4 es menos 2. Menos 6 por 1 es menos 6. Menos 2 menos 6 es menos 8. Más 8, 0. Se satisfacen. Entonces ya vamos a decir que la ecuación vectorial de esta recta que se llama J sería el vector R es igual al vector de posición de cualquiera de los puntos. Vamos a usar P por facilidad, el vector de posición de P más lambda o T o R o S, la letra que quieran, M, N, veces el vector director, que todavía no lo hemos calculado. Lo vamos a poner ahí nada más. Entonces recordamos que el vector director U se puede obtener como el segmento dirigido que va de P a Q o de Q a P, como ustedes quieran. Entonces el segmento dirigido PQ será el vector de posición de Q menos el vector de posición de P. El vector de posición de Q tiene componentes 1, menos 1, 1. El vector de posición de P tiene componentes 0, menos 2, 0. Entonces el vector U sería 1, menos 1 más 2 es 1 y 1 menos 0 es 1. Este es mi vector director y entonces ya digo, R sería el punto P, 0 menos 2, 0, más lambda veces 1, 1, 1. Y si la desarrollamos nos quedaría lambda menos 2 más lambda y lambda, y decimos al final con lambda perteneciente a los reales, no lo olviden. Muy bien. Y ya entonces, a partir de igualar este vector al vector genérico X, Y, Z, entonces nos quedará que X es igual a lambda, que Y es igual a menos 2 más lambda y que Z es igual a lambda y decimos con lambda perteneciente a los reales. Estas son las ecuaciones paramétricas de J y las ecuaciones cartesianas en forma simétrica consistirán en despejar lambda de cada una de ellas y igualarlas entre sí. De esta y de esta ya están despejadas lambda, solo nos falta de Y, entonces es la única que despejo. Lambda sería igual a Y más 2 y entonces igualadas entre sí me quedaría X es igual a Y más 2, que es igual a Z, y estas serían las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Y bueno, como siempre, vamos a verificarlo en GeoGebra para que lo veamos de manera gráfica y lo entendamos mucho mejor. Muy bien. Ok, ya estamos en GeoGebra. Entonces vamos a ver la vista gráfica 3D. Listo. Vamos a cerrar la vista gráfica 2D. Ya nos quedamos solo con la 3D. Ahí está, recuerden, el eje en color rojo es el eje X, el eje en color verde es el eje Y y el eje en color azul es el eje Z. Muy bien. Entonces, bueno, ya está. Vamos a dibujar a nuestros planos. El primer plano tenía por ecuación X menos 2Y, X menos 2Y más Z menos 4 es igual con 0. Y después 2X más 4Y menos 6Z más 8 es igual con 0. Ya está. Entonces, vamos a ver que esos dos planos se intersecan y forman una línea recta. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí intersección. Entonces, aquí está este plano con este otro y ya se formó esa línea recta que está ahí en color azul. Ya la puse. Entonces, esta línea recta tiene que contener a los puntos que nosotros habíamos encontrado. Déjenme borrar esto porque se repitió. Ahí está. Entonces, el primer punto que encontramos fue el punto P de coordenadas 0, menos 2, 0. Entonces lo escribimos. P de coordenadas 0, menos 2, 0. Y ya está justamente el punto P está contenido en la línea recta y por tanto en los dos planos. Muy bien. El punto Q
tiene coordenadas, el punto Q tiene coordenadas 1, menos 1, 1. Y también está contenido en la línea recta. Entonces, si yo no hubiera dibujado primero los planos y hubiera usado el comando intersección, entonces parto de los dos puntos y le doy el comando recta. Entonces le doy punto, punto. El primer punto es P, el segundo es Q y ya me da la misma recta y me da como ecuación vectorial la misma que yo di, que era 0 menos 2, 0 más lambda veces 1, 1, 1. Y ya, justamente comprobamos que lo que hicimos es correcto. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a seguir con distancia de un punto a una recta. Ya habíamos dicho, para encontrar la distancia de un punto a una recta, primero definimos que la distancia de un punto a una recta es la que se mide de manera perpendicular del punto a la recta y para ello necesitamos el vector de posición del punto fuera de la recta, el vector de posición de un punto contenido en la recta. Entonces ya encontramos el segmento que une al punto dentro con el punto fuera de la recta y hacemos el producto cruz con el vector director de la recta y lo dividimos entre el módulo del vector director de la recta. Esta es la expresión que permite calcular la distancia entre un punto y una recta. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces en este ejercicio nos dicen de calcular la distancia del punto A de coordenadas 2, 3, 6 a la recta L, que está, nos están dando sus ecuaciones en forma cartesiana simétrica. Determinar las coordenadas del punto M. Además, nos piden determinar las coordenadas del punto M que pertenece a la recta L y que es el que está localizado a la menor distancia del punto A. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que por acá tenemos a nuestro punto A. Esta es nuestra recta L. Y entonces necesitamos sacar primero la distancia de A a L, esta distancia perpendicular, queremos saber su valor de esta distancia y luego necesitamos saber las coordenadas del punto M que está contenido en L y que está a la menor distancia de A. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, para esto voy a escribir la ecuación, las ecuaciones cartesianas de L, las voy a reescribir. Entonces sería x más 2. Si la divido entre 1, seguirá siendo exactamente lo mismo. Y ahorita les digo por qué lo hice. Después será 7 menos y, la voy a dividir también entre 1 y seguirá siendo lo mismo. Y luego 2z más 2 entre 8 y seguirá siendo lo mismo. Yo les había dicho en clase, a partir de esta ecuación podemos determinar las componentes del vector director y las coordenadas del punto. Sin embargo, antes de obtenerlas, tenemos que asegurarnos que los coeficientes de x, de y y de z sean 1 y positivo. Entonces, bueno, el coeficiente de x ya es 1 y positivo. El coeficiente de y no lo es. Entonces multiplico tanto al numerador como al denominador por menos 1 para que y tenga coeficiente 1 positivo. Y ahora, para que z tenga coeficiente 1, multiplico por un medio y entonces también al denominador lo multiplico por un medio, lo que hace que la ecuación se transforme en x más 2 sobre 1 igual a y menos 7 sobre menos 1, porque menos 1 por 7 es menos 7 y menos 1 por y es más y menos 1 por 1 pues es menos 1. Luego, un medio por 2z, pues me queda z. Y un medio por 2 me queda 1. Y un medio por 8 me queda 4. Y ahora sí, los coeficientes de x, y y z ya son 1 y positivo. Y entonces nosotros sabíamos que en general la ecuación cartesiana en forma simétrica de la recta tiene esta forma: x menos x0 sobre a es igual a y menos y0 sobre b es igual a z menos z0 sobre c, donde sabíamos que el punto contenido en la recta P0 tiene coordenadas x0, y0 y z0. Y el vector director tiene componentes escalares a, b y c. Entonces, a partir de eso, pues yo ya puedo decir que un punto en esta recta será el punto de coordenadas menos 2, 7, menos 1. O sea, este con signo contrario, coma, este con signo contrario, coma, este con signo contrario. Y el vector director tendrá componentes 1, menos 1, 4. Y ya está. Muy bien. Entonces, ya tenemos
De esta recta L tenemos un punto contenido en ella, el punto P0, y ya tenemos su dirección expresada por el vector U. Entonces la distancia entre un punto y una recta decíamos que era el módulo del producto cruz de un segmento que una a un punto de la recta con el punto fuera de la recta. Entonces en este caso será el segmento que va de P0 a A, o sea, de P0 a A, este segmento. P0 a A, cruz, el vector director de la recta, sobre el módulo del vector director. Entonces ya tenemos a U, nos falta sacar el segmento P0 a A. Entonces vamos a escribirlo. Recuerden, el segmento P0 a A será el vector de posición del punto A menos el vector de posición de P0. Entonces el vector de posición de A ya lo conozco, será 2, 3, 6, y el vector de posición de A también, perdón, el vector de posición de A es 2, 3, 6, y el vector de posición de P0 pues es este. Ese es el punto P0, su vector de posición tendrá componentes escalares menos 2, 7, menos 1. Y entonces nos quedará 2 menos menos 2 es 4. Luego 3 menos 7 es menos 4. Y por último 6 menos menos 1 es 7. Ya está. Entonces vamos a hacer ahora el producto cruz de este segmento P0A cruz el vector director. Entonces sabemos que un producto cruz lo hacemos a través de un pseudo determinante, donde en el primer renglón escribimos a los vectores i, j y k, en el segundo al primer vector, que en este caso es el segmento P0AA, que tiene componentes 4 menos 4, 7, y en el tercer y último renglón al segundo vector, que en este caso es el vector U. Entonces el vector U tiene componentes escalares 1 menos 1, 4, que está aquí, ¿eh? Muy bien. Entonces nos quedaría más i. Recuerden, primero escribimos los signos de los cofactores, más, menos, más. Entonces sería más i por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces me quedaría menos 4, 7, menos 1, 4. Luego sería menos j por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces me quedaría 4, 7, 1, 4. Y por último, más k por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece K. Entonces nos quedó 4 menos 4, 1 menos 1. O sea, tapamos este renglón y esta columna, nos quedaron esos números. Entonces voy a poner aquí el segmento P0A cruz el vector director, sería I por menos 4 por 4 es menos 16 más 7, porque menos 1 por 7 es menos 7, pero como es hacia arriba sería más 7. Entonces sería menos 16 más 7 sería menos 9. Después sería 4 por 4, 16 menos 7 sería 9, pero por este signo menos otra vez sería menos 9. Bueno, menos j por 9 positivo, y que se daría menos 9j. Y por último, más k, que multiplica a 4 por menos 1 es menos 4, y 1 por menos 4 es menos 4, pero como es hacia arriba, sería más 4. Entonces, menos 4 más 4, pues es 0. Entonces, nos queda que el producto cruz de P0A cruz U sería menos 9i menos 9j, nada más, o más 0k si quieren, no pasa nada. Entonces, a ese vector le voy a sacar su módulo. El módulo de P0A cruz U será la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. O sea, sería 81 más 81. O sea, sería 2 veces 81. Y lo puedo separar como la raíz de 2 por la raíz de 81, que sería 9. La raíz de 81 es 9 y la raíz de 2 no se puede sacar, entonces se deja indicada. Muy bien, y entonces ya solo nos falta sacar el módulo del vector u, porque ya tenemos la expresión del numerador, nos falta sacar la expresión del denominador, que es el módulo de u, que será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 más 1 más 16. O sea, sería la raíz de 18. O sea, sería 2 por 9. 2 por 9 es 18. Lo puedo separar raíz de 2 por raíz de 9. La raíz de 2 se queda así. La raíz de 9 es 3. Entonces me queda 3 raíz de 2. Y entonces la distancia será 9 veces la raíz de 2 sobre 3 veces la raíz de 2. Entonces la distancia será raíz de 2 entre raíz de 2 da la unidad y 9 entre 3 da 3. Entonces la distancia entre la recta y el punto, la recta L y el punto A son 3 unidades de longitud.
3 unidades de longitud. Muy bien, entonces le damos pausar un... Bueno, ya habíamos encontrado que la distancia son 3 unidades de longitud, pero ahora nos piden encontrar las coordenadas del punto M que pertenece a la recta y que es el más cercano a. Entonces, fíjense, recuerden que la ecuación vectorial de la recta está definida como el vector de posición de un punto conocido en la recta, que a este le llamamos P0, el vector de posición de ese punto, más t o lambda veces el vector director. Entonces, esta ecuación, habíamos dicho que está describiendo, esta ecuación está describiendo vectores resultantes que se obtienen de sumar el vector de posición P0 más el vector director multiplicado por una constante, en este caso se llama t. Entonces va a ir describiendo muchos puntos. Esa ecuación está describiendo vectores de posición de puntos en la línea recta. Muy bien, entonces significa que si yo encuentro la ecuación vectorial de la línea recta, con ella estaré encontrando el vector de posición que describe a este punto M. Entonces vamos a encontrar primero la ecuación vectorial y les repito esto que les acabo de decir. Entonces la ecuación vectorial de esta recta L sería el vector de posición del punto P0, sería menos 2, 7 menos 1, más t veces el vector director que es 1 menos 1, 4. Ya está. Entonces desarrollando esto nos quedaría menos 2 más t, 7 menos t, menos 1 más 4t. Y decimos con t perteneciente a los reales. Entonces les repito, esta ecuación vectorial está describiendo vectores de posición de puntos sobre la línea recta. Entonces, este punto M que yo no lo conozco, estará definido a través de esta ecuación vectorial. Entonces, M forzosamente tendrá que tener coordenadas menos 2 más t, 7 menos t, menos 1 más 4t, porque esta expresión está describiendo vectores de posición de puntos en la línea recta, cualquiera, el que se les ocurra. De hecho, si nosotros podemos encontrar el valor de t que hace que la recta alcance al valor P0. Si t vale 0, entonces la ecuación vectorial da como resultado un vector que alcanza simplemente a P0. Bueno, entonces con eso quiero decir que también M podrá obtenerse a partir de esta misma ecuación vectorial. Y por eso es que escribí que M tiene estas coordenadas. Muy bien, entonces si yo trazo el segmento que va de A a M, entonces será el vector de posición del punto M menos el vector de posición del punto A. Entonces me quedará menos 2 más t, 7 menos t, menos 1 más 4t, menos el vector de posición del punto A, que sería 2, 3, 6. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 2t menos 2, entonces me quedaría menos 4, menos 4 más t. Otra vez, menos 2 menos 2 da menos 4. Y el más t pues se queda así, porque no hay otra t aquí, en esta parte. Después nos quedaría, 7 menos t menos 3. Entonces me quedaría 4 menos t, porque si a 7 le resto 3, me queda 4. Y el t pues se queda así igual, porque no hay otra t en esta parte. Entonces después menos 1 menos 6 nos queda menos 7. Entonces sería menos 7 más 4t porque no hay otra t de este lado. Entonces el segmento que une al punto A con el punto M tiene estas características. Y bueno, como nosotros dijimos que la distancia de un punto a una recta es la distancia perpendicular, entonces este segmento AM que nosotros acabamos de calcular tiene que ser perpendicular a la recta. Y la recta, su dirección está dada por el vector U. Entonces eso significa que el segmento AM y el vector U tienen que ser perpendiculares. Y nosotros sabemos que dos vectores son perpendiculares si su producto punto vale 0. Entonces yo voy a hacer el producto punto de menos 4 más t, 4 menos t, menos 7 más 4t, producto punto con el vector director de la recta que es 1 menos 1, 4, y eso lo tengo que igualar a 0, porque si son ortogonales, pues el producto punto tiene que valer 0. Entonces me quedaría menos 4 más t por 1, sería menos 4 más t. Y el producto punto, recuerden, se multiplica componente a componente y se suman. Después 4 menos t por menos 1, pues nos quedaría entonces más t menos 4. O sea, cambian de signo, porque al multiplicarse por menos 1, este 4 es menos 4 y el menos t sería más t. Y por último, menos 7 por 4 sería menos 28 y 4t por 4 sería 16t. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces t más 16t nos quedan
18t. Y luego menos 4, menos 4, menos 28, nos quedan menos 36 igual a 0. Entonces t sería igual a 36 sobre 18. Entonces t sería igual a 2. Este valor de t igual a 2, al sustituirlo en esta expresión que describía m, pues nos va a dar como resultado las coordenadas del punto m que pertenece a la recta. Entonces, menos 2 más 2 sería 0. 7 menos 2 sería 5. Y por último, menos 1 más 4t sería 4 por 2 es 8, menos 1, 7. Entonces el punto M tiene coordenadas 0, 5, 7. Muy bien. Y entonces vamos a verlo en GeoGebra rápidamente. Bueno, ya estamos en GeoGebra. Ya estamos en GeoGebra. Ahora sí, vamos a ver la vista gráfica 3D. Aquí en los tres puntitos le damos vista gráfica 3D y cerramos la vista gráfica 2D. Entonces ya está, giramos este sistema de referencia para que se vea el eje X frente a nosotros, el eje Y y el eje Z hacia arriba. Entonces, bueno, a nosotros nos daban un punto que estaba fuera de la línea recta. Era el punto A de coordenadas 2, 3, 6. Ya está. Ese es mi punto A. Y nos daban una recta representada a través de sus ecuaciones cartesianas simétricas, pero nosotros encontramos el vector de posición que le llamamos P0 y tiene coordenadas menos 2,7, menos 1 y encontramos el vector director que fue 1 menos 1, 4. Listo, ahí está. Entonces ya voy a poner aquí recta y le voy a dar punto y vector director. Entonces el punto es P0 y el vector director es U. Y ahí está mi recta, justamente. Listo. Entonces apago el vector director U y dejo al punto A. Bueno, el punto A sabíamos que es un punto que no estaba contenido en la línea recta y que la distancia del punto a la línea recta son 3 unidades. Además encontramos un punto que es el punto M, que es el punto más cercano a que está contenido en la línea recta. El punto M que encontramos tiene coordenadas 0, 5, 7. Ya está. Entonces, efectivamente, el punto 0, 5, 7 pertenece a la recta. Y ya nada más vamos a ver que efectivamente la distancia entre A y M son 3 unidades. Recuerdan, hace rato habíamos escrito segmento y entonces ponemos punto extremo y punto extremo. Entonces, el punto extremo sería A y el punto extremo M y nos debe dar que la distancia son 3 unidades. Y sí, efectivamente nos quedó 3. Entonces, ya estamos bien y justamente la distancia entre la recta y el punto A son 3 unidades y el punto más corto, el punto más cercano a contenido en la línea recta es M, que tiene coordenadas 0, 5, 7. Entonces todo lo que hicimos es correcto y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video.